Descubierto. El increíble giro tras ser echado de casa por mi hijo y 30 millones en herencia. Luis nunca imaginó que su vida cambiaría de un momento a otro. La discusión con Alejandro había escalado más allá de lo que creía posible. Ventanas abiertas, voces elevadas en aquel humilde hogar de un barrio que había conocido la lucha y la perseverancia. «No puedo verte más, eres un fracasado», resonó la última frase de su hijo. La puerta se cerró con un golpe que retumbó en su pecho, dejándolo en un abismo de soledad. Al mirar hacia atrás, Luis se cuestionaba si había sido suficiente como padre. La carrera médica que había abrazado con dedicación había consumido su vida. Los lateos de un joven artista que alguna vez soñó ser se habían desvanecido. Los miles de pacientes atendidos, las vidas salvadas, los sacrificios eran insignificantes frente al grito de su hijo. Ese legado de 30 millones, heredado de su padre, parecía menos un regalo y más un recordatorio de lo que había fracasado al no cumplir las expectativas de su familia. ¿Qué valor tenía el dinero sin la aprobación de su hijo? Se le hacía un nudo en la garganta al pensar en su padre, que había llegado a este país con nada, pero con un inmenso amor por la familia. En su camino solitario por las calles empedradas, sus pensamientos se enredaban. Las risas de otros en los cafés resonaban en su mente como ecos distantes. Se preguntaba si alguna vez podrían reparar el lazo desgastado con Alejandro, quien había sido su razón de vivir. Cada paso se convertía en una carga. El aire pesado y la culpa punzante lo ahogaban. Cuando regresó a su casa, se encontró con un silencio aplastante. Todo lo que había construido parecía papel quemado. Sus divisiones internas eran palpables. A los 55 años, con una vida de esfuerzo en el trasfondo, temía adentrarse en la búsqueda de sus pasiones olvidadas. El miedo a no ser suficiente lo paralizaba. Pero aquel licor del sufrimiento que le embriagaba el corazón empezó a florecer en él un leve destello de esperanza, una idea fugaz. Quizás pintando podría sanar. Así, con el pincel como aliado y una paleta de recuerdos, encontró la puerta entreabierta hacia su viejo sueño. Un día cruzó caminos con María, una anciana pintora de su vecindario. Ella, con su mirada sabia y cálida, vio en él lo que él mismo había olvidado. «Tienes un alma que necesita ser expresada», le dijo, y con cada palabra, la chispa de la creación lo incitaba a enfrentarse a sus miedos. Sus sesiones de pintura se convirtieron en un refugio, su lienzo un campo de batalla para liberar demonios, el amor perdido, el abandono, la esperanza de conexión. Se puso a trabajar con pasión, y en sus trazos comenzaba a descubrir quién realmente era. Antes de continuar, necesito contarles algo importante que está pasando. YouTube ha estado haciendo cambios en el sistema y muchas personas están perdiendo las notificaciones de los canales que siguen. Si están disfrutando el contenido, hagan clic en la campanita y marquen todas las notificaciones para que no se pierdan los próximos videos. Y si pueden dejar un me gusta, realmente ayuda con el alcance. En serio, hace la diferencia. O díganme en los comentarios desde dónde están viendo. Siempre tengo curiosidad de saber quién está del otro lado de la pantalla. Ahora continuemos. El día de su primera exposición se acercaba. Luis organizó todo por la comunidad. Sus obras presentes como un grito silencioso de su dolor y su deseo de reconciliación. La tinta aún se secaba en sus lienzos cuando Elke, su interior convulsionado, le dictaba una constante pregunta. ¿La presencia de Alejandro podría ser un rayo de luz entre las sombras de su angustia? La idea de que su hijo podría asistir lo llenaba de terror y esperanza. ¿Lograría Alejandro entender el mensaje tras su obra? La angustia se apoderaba de él mientras se preparaba para salir. Cada paso en la dirección de la galería era un pulso que duraba una eternidad. Mientras las luces se encendían, una multitud lo rodeaba, pero en su mente solo existía una figura, su hijo. Momentos de duda y determinación se fusionaban, y con el eco de su padre resonando en su memoria, una profunda incertidumbre se apoderaba de su ser.
Podría haber un propósito mayor, más allá de los 30 millones que parecían dividirlos. La galería se llenaba de murmullos. La tensión era palpable. ¿Sería capaz Alejandro de cruzar aquella puerta que los había mantenido separado tanto tiempo? Luis se encontraba frente a la entrada de la galería, cada fibra de su ser vibrando con nerviosismo. La multitud pasó frente a él, la marea de rostros desconocidos lo abrumaba, pero en su corazón solo había espacio para un pensamiento: Alejandro. La obra de su vida, expuesta ante el mundo, lucía como un espejo fracturado de su alma. Cada trazo en el lienzo era un eco de sus temores, anhelos y del anhelo por reconectar con su hijo. Mientras los asistentes comentaban sus piezas, él se aferraba a la esperanza de que Alejandro pudiera ser uno de ellos, un iluminado en medio de la oscuridad de su relación. Recordaba momentos de su infancia, las risas compartidas, los sueños que alguna vez parecían posibles. Pero ahora esos recuerdos se mezclaban con la culpa que lo perseguía, erosionando su certeza de que el arte podría funcionar como puente entre ellos. El instante que tanto había esperado llegó, cuando de entre la multitud reconoció la familiar figura de su hijo. Alejandro se detuvo, su mirada escaneando la galería, incapaz de centrarse en una obra o en su padre. En ese momento Luis sintió un golpe de adrenalina. Su decisión de abrir su hogar y su corazón a la pintura lo había llevado hasta aquí. Pero la amenaza de un fracaso más le mantenía parálisis en lugar de acción. De repente las palabras de María resonaron en su mente. El arte es una ventana al alma. ¿Acaso había creado ese espacio solo para que Alejandro pudiera asomarse a su mundo nuevamente? Luis se enfrentó a un dilema: acercarse y romper el silencio, o dejar que las últimas luces de la tarde iluminara solo su arte. Su mente alternaba entre la razón y lo que su corazón dictaba. Nervioso, se aventuró hacia su hijo, decidido a despojarse de sus inseguridades. Las palpitaciones en su pecho resonaban como un tambor de guerra. Sabía que este encuentro no era solo un intento de reconciliación, sino una búsqueda de redención. «Hola, Alejandro», dijo Luis, su voz temblorosa pero firme. El joven giró. Su expresión era una mezcla de sorpresa y cautela. La tensión en el aire se volvió densa. «¿Qué haces aquí?», respondió Alejandro. Su tono era defensivo. Luis tomó una bocanada de aire. El momento era crucial. «Vine a mostrarte parte de mí. Esto es lo que soy ahora». Indicó el lienzo más grande que colgaba justo detrás de él. Era una representación abstracta de su relación. Sombras entrelazadas, colorido pero caótico. Cada trazo parecía narrar una historia no contada. «Quiero que entiendas». Sus palabras flotaban en el aire, buscando una conexión que parecía más distante que nunca. Durante un instante, el hijo miró la obra, un análisis silencioso. Sus ojos vagaron sobre el lienzo. Luego regresaron a Luis, donde la tristeza tremoló como un eco. Tal vez, solo tal vez, el arte había comenzado a construir un sendero hacia su reconciliación. «Esto no es lo que esperabas, ¿verdad?», dijo Alejandro, finalmente bajando la guardia un poco, revelando un destello de curiosidad. «Te conocí como médico, y ahora te veo como esto». Su dedo apuntó hacia la pintura, como si allí se diese vida a una conversación que llevaban años evadiendo. Luis sintió vibrar la esperanza en su interior. «No puedo cambiar lo que he sido, pero puedo mostrarte lo que aún puedo llegar a ser». La complejidad de sus emociones se manifestaba ante su hijo, como si en el lienzo estuvieran representadas no solo sus luchas, sino también su anhelo por seguir adelante. Un murmullo creciente envolvió la sala. Los demás espectadores se acercaban, cautivados por el diálogo que se estaba desarrollando. La vulnerabilidad de Luis transformaba la estigmatización previa de un fracasado en un artista que se atrevía a redescubrir su voz. Pero en el fondo, Luis sabía que todo estaba en juego.
Alejandro no era solo un espectador más en esa sala, sino la clave para liberar las cadenas que lo mantenían prisionero de su propia tristeza. Sin embargo, al observar cada momento de conexión, Luis se daba cuenta de que las palabras eran solo el comienzo. La verdadera prueba aún estaba por venir. A medida que Alejandro se absorbía en la obra, Luis se preguntaba si tendría el valor de compartir su propio dolor, el precio de la verdad. Esto era solo el inicio. La alegría del descubrimiento podía convertirse en un nuevo abismo a enfrentar. ¿Estaría Luis preparado para adentrarse más en las profundidades de sus inseguridades y enfrentarse a la verdad que pudiera cambiarlo todo? La mirada inquisitiva de Alejandro le decía que el verdadero reto aún no había comenzado. Luis percibió que el ambiente en la galería comenzaba a girar a su alrededor. Las voces de los asistentes, que antes sonaban como un murmullo lejano, se tornaron en ecos nítidos de sus propios latidos. Miró a Alejandro, su hijo, e intentó descifrar la mezcla de emociones que se dibujaba en su rostro. La curiosidad había tomado la delantera, pero una sombra persistente parecía conspirar contra cualquier destello de conexión. ¿Vas a explicarme qué significa esto?, preguntó Alejandro, apuntando de nuevo a la pintura. Luis sintió un apretón en su pecho, la presión de una oportunidad que, aunque finalmente había surgido, le resultaba abrumadora. Esto soy yo, y en este lienzo hay mucho más que solo colores. Hay un padre que, por años, se ha perdido buscando ser perfecto, respondió con un tono que luchaba por equilibrar sinceridad y vulnerabilidad. Mientras lo decía, se dio cuenta de que cada palabra era un acto de liberación y al mismo tiempo una invitación a la vulnerabilidad. Alejandro frunció el ceño ante la declaración. ¿Qué hay de la parte que te ha hecho estar ausente? ¿Dónde estuviste cuando realmente te necesité? La acusación estaba clara, como un golpe directo. Luis sintió como el viejo dolor se desataba nuevamente, y una parte de él deseaba cerrar la puerta, retroceder y protegerse. Sin embargo, otra parte, la que había comenzado a florecer con su arte, le empujó hacia adelante. No sé si algún día podré compensar esos momentos, pero estoy aquí, ahora, dispuesto a afrontar esa verdad. La atmósfera en la galería se transformaba, y los espectadores que se habían acercado parecían contener la respiración, esperando el desenlace de este drama familiar. Luis sintió esa presión colectiva como combustible. Su arte no solo había sido una forma de expresarse, sino también un medio para enfrentar la realidad que había vivido. Pero ahora algo más profundo se estaba cerniendo. Nunca debí descuidarte. En mi búsqueda de ser un buen médico, olvidé ser un buen padre. Un silencio tenso se instaló entre ellos. Alejandro se apartó un paso, como si la palabra padre le doliera todavía, como si representara una traición acumulada. Luis se vio asaltado por una serie de recuerdos dolorosos. Las tardes que pasaba en el hospital en lugar de en casa, el ruido del teléfono interrumpiendo cenas, las celebraciones en las que iba por detrás de su propia vida. Consciente de que cada segundo contaba, Luis dio un paso decidido. Debes saber que he trabajado en mí, no solo como artista, sino también como hombre. Este es mi viaje de redención. Quiero que lo veas, que lo sientas. Alejandro permitió que sus ojos se detuvieran de nuevo en la pintura. ¿Y qué crees que cambiará eso entre nosotros? Su voz era suave, casi derrotada, atrapada entre la esperanza y el escepticismo. Luis sintió que el momento culminante de sus vidas se hallaba al alcance y se enfrentó a su propio miedo. No lo sé, pero quiero intentarlo. ¿Te gustaría explorar esto juntos? ¿Comprender qué nos ha separado desde el principio? Una chispa de sorpresa iluminó la mirada de Alejandro. Por primera vez en años, Luis sintió que la conversación se abría a un futuro en lugar de cerrarse en viejas heridas. Puedo darte una oportunidad, pero eso no hace que sea fácil. Tienes que estar dispuesto a escuchar. Los ojos de Luis se llenaron de determinación. Estoy preparado para escuchar todo lo que necesites decirme. Estoy listo para enfrentar el pasado, lo bueno y lo malo. Una nueva tensión entre ellos se gestaba, una mezcla de ansiedad y anticipación. Si Luis estaba dispuesto a despojarse de sus defensas, el camino hacia una reconciliación podría estar más cerca de lo que había imaginado. Pero al mismo tiempo, en el fondo de su mente había una pregunta inquietante. ¿Hasta dónde estaba dispuesto a llegar para verdaderamente sanar las viejas heridas? Mientras la disyuntiva sobre su futuro se palpaba en el aire, Luis se dio cuenta de que este no era solo un encuentro con su hijo, sino una transformación personal que lo llevaría a un nuevo nivel de autenticidad o a perderlo todo por completo. Su verdad estaba en juego,
y Alejandro lo sabía. La sala se llenaba de luces parpadeantes, y en medio del bullicio, Luis sintió que el tiempo se contrajo. Quedaba aún una última pregunta sin respuesta. ¿Podría realmente dejar el pasado atrás y construir un nuevo vínculo con su hijo? La respuesta estaba inminente, pero para Luis, el momento de verdad ya había comenzado. Luis respiró hondo, intentando calmar el torbellino que se había desatado dentro de él. La presión del entorno lo impulsaba hacia un cambio, a un lugar desconocido que parecía tanto aterrador como liberador. Había tomado la decisión de confrontar su pasado, y ahora el futuro se presentaba lleno de posibilidades que nunca había considerado. La mirada de Alejandro, mezcla de inquietud y curiosidad, lo alentó a continuar. «Sabes, en todo este tiempo he estado buscando el arte en tu ausencia», comenzó. Un pequeño destello en sus ojos se asomó como una pregunta no formulada. «Pero, ¿cómo puedo confiar en que esto es real? ¿Cómo puedo saber que no es solo un capricho y que realmente deseas mejorar?» Luis sintió el peso de su pregunta. La duda en la voz de su hijo resonó como un eco de su propia inseguridad. Si realmente quería cambiar, tendría que ser absolutamente honesto consigo mismo. «No puedo pedirte que confíes en mí solo porque lo diga. Te invito a que veas mi arte no como una respuesta, sino como un comienzo. Es un reflejo de lo que siento y de lo que he perdido». «¿Y qué es lo que has perdido? ¿Puede un lienzo compensar los años que has estado ausente?» Alejandro pareció escudriñarlo, buscando alguna grieta en su resolución. La verdad era que Luis contemplaba su viaje artístico como un medio para conectarse no solo con su propio dolor, sino también con el de su hijo. «He perdido momentos, pequeñas pero significativas interacciones, las risas, las críticas, los abrazos. Cada pincelada en estas obras es un intento de rescatarme de esa realidad que me ha anulado». Las palabras, aunque sinceras, salieron de su boca como una mezcla de liberación y temor. ¿Alejandro podría realmente entender el camino que había recorrido? No solo el de los pinceles, sino el de la comprensión personal y la búsqueda de propósito. Este proceso no solo era para ellos dos, era una forma de reinvención y descubrimiento. En ese instante, una idea surgió en la mente de Luis. Tal vez un taller de arte no solo podría ser su salvación, sino también una vía de conexión genuina entre padre e hijo. ¿Qué te parecería crear algo juntos? ¿Un mural? ¿Una obra que narre nuestra historia? Aprender de nuestras vidas y de lo que hemos atravesado. Alejandro fijó su mirada en la pintura detrás de su padre. La perspectiva de trabajar en equipo parecía atravesar las barreras que los habían segregado. «No puedo prometerte que será fácil, ni que me dejaré llevar. Pero tal vez sea un comienzo», concedió vacilante. Aprovechando ese momento de apertura, Luis sintió que tenía una oportunidad valiosa no solo para sanar, sino para reconstruir su identidad como padre y artista. Pensó en darse a sí mismo el privilegio de ser vulnerable ante su hijo, un paso que había deseado dar por años, pero que había eludido por el miedo a ser herido nuevamente. Luis se volvió hacia la pintura que había creado, un reflejo de su propio anhelo de redención y un compromiso con su cambio. «¿Qué te parece si, después de esto, comenzamos? No prometo que lo haremos perfecto, pero cada error será un aprendizaje». Algo en su voz resonó con Alejandro. «Puede que tengas razón. Quizás podamos encontrar una manera de expresarnos, de revelarnos el uno al otro». El aire entre ellos se sintió más ligero, como si una parte del peso se hubiera aligerado con esa promesa compartida. Sin embargo, la intriga y el temor de que todo se desmoronara de nuevo persistían. También comenzaba un nuevo ciclo, la lucha personal de Luis por restaurar su relación con Alejandro y su propia búsqueda de autovaloración. Mientras se sumergían en esa nueva etapa, una revelación inquietante cruzó la mente de Luis. ¿Acaso su búsqueda por una conexión con su hijo se basaba en huir de enfrentamientos más complejos que aún no había abordado dentro de sí mismo? La duda lo invadió nuevamente, y en su interior se preguntó si tendría la fuerza para afrontar lo que estaba por venir. Como se acercaban a una nueva dinámica, lo que se avecinaba se sentía prometedor, pero lleno de incertidumbre.
Luis sabía que el verdadero desafío comenzaba ahora. Sin embargo, una inquietante pregunta permanecía. ¿Podría realmente enfrentar sus monstruos internos y al mismo tiempo dar la bienvenida a su hijo de vuelta a su vida? La batalla, por fin, estaba a punto de desatarse. La mañana siguiente se presentó con un toque de claridad, pero Luis sabía que la serenidad era una fachada frágil. La luz del sol se filtraba a través de las ventanas, iluminando los tubos de pintura esparcidos por su estudio. El aroma de la trementina lo envolvió, un recordatorio de la pasión que había dejado de lado demasiado tiempo. Una vez más, se sitió frente al lienzo en blanco, que simbolizaba su propio vacío. Hoy, sin embargo, ya no podía ignorar la incomodidad que aquellos espacios en blanco representaban. Decidió que era hora de confrontar esa tristeza, de entender qué lo había llevado a la distancia en su relación con Alejandro. Mientras sus pinceles se deslizaban sobre la tela, cada trazo era más que una forma, era un intento de desenterrar recuerdos. Recordó las veces que había elegido el trabajo antes que la conexión familiar. «Debí estar allí», murmuró para sí mismo. Esa voz interna que antes consideraba un juez severo, ahora resonaba como un eco de dolor y autocompasión. Mientras se sumergía en el acto de pintar, su mente vagaba entre las decisiones que había tomado. Se dio cuenta de que no solo había perdido momentos importantes, sino de que también se había perdido a sí mismo. Con cada color daba un paso hacia la autoexploración. «Esto no es solo para Alejandro», se repitió. «Es una manera de redescubrirme y quizás, solo quizás, en el proceso, enseñarle a él algo sobre lo que somos, lo que perdimos y lo que podemos reconstruir». Luis sabía que la colaboración con su hijo sería un amplificador de este proceso. Con la incertidumbre apretando su pecho, sintió un nuevo impulso. Las excusas que solían detenerlo se desvanecían. Tenía que hacer algo que nunca había considerado antes, abrirse completamente. No solo a través del arte, sino también en sus conversaciones, mostrando todas las facetas de su lucha. El sonido del timbre resonó en la casa, rompiendo su concentración. Era Alejandro, quien al entrar se detuvo en seco al ver el caos organizado que Luis había creado en el estudio. Una mueca cruzó su rostro, mezcla de curiosidad y desafiante desapego. «¿Esto es lo que tienes planeado para nuestra obra juntos?», preguntó, como si lo hubiera sumergido en una actividad sin sentido. «Sí», respondió Luis, sin titubear. «Es un trabajo en progreso, igual que nosotros. Te invito a que te unas. Quiero hacer de esto una experiencia compartida, algo verdadero». Alejandro movió la cabeza, escéptico. «¿Y si no me gusta lo que veo? ¿Y si no te gusta lo que hago?». La tensión era palpable, pero Luis se sintió preparado. Este momento marcaba una bifurcación en su relación, un instante en el que podían elegir el autodescubrimiento o continuar en sus muros de desconfianza. «Eso es precisamente lo que quiero experimentar», aseguró Luis. No se trata de lo que debería ser, sino de lo que realmente somos. Podemos cometer errores y aprender. Lo que importa es el viaje, no la perfección. Así, Alejandro se acercó, un poco más a la expectativa que a la aceptación. La mirada de su hijo revelaba un desgastado deseo de intimidad, de conexión. La lucha estaba lejos de haber terminado, y Luis sentía que el proceso ahora se expandía más allá del arte. Las manos temblorosas de su hijo tomaron el pincel y juntos comenzaron a trazar formas en el lienzo. Luis pudiera ver que la conexión se iba desarrollando a través de los colores y las sombras. Pero en el fondo sabía que había cosas no resueltas, penas que aún no habían podido saldar. Había promesas de cambiar, pero también una resistencia dentro de él que aún no podía ignorar. A medida que ambos trabajaban, una melodía de posibilidades se elevaba entre ellos y las preocupaciones comenzaron a menguar. Sin embargo, Luis no podía despojarse de un pensamiento inquietante. ¿Cómo sería todo esto si, a pesar del arte, el verdadero desafío no estaba solo en dar un paso hacia su hijo, sino en confrontar los aspectos oscuros de lo que había sido su vida? El camino era descabellado y el futuro seguía siendo incierto. Sin embargo, mientras el arte se metamorfoseaba y tomaba forma, Luis sintió que el verdadero encuentro con su propio ser apenas comenzaba. Pero la pregunta persistía como una sombra tenaz. ¿Sería lo suficiente para mantener unida la frágil relación con Alejandro o estaba a punto de enfrentar su mayor prueba personal?
Luis se sumergió en el ritmo casi hipnótico de las pinceladas, cada trazo revelando no solo una imagen, sino también los fragmentos de su propia historia. Mientras Alejandro comenzaba a experimentar por sí solo en el lienzo, los colores en el espacio aumentaban en intensidad, igual que las emociones no expresadas entre ambos. Luis sentía que la atmósfera del estudio vibraba, pero la fragilidad del momento era evidente. En cualquier instante, una sola palabra podía romper el delicado hilo de conexión que estaban tejiendo. ¿Por qué siempre evitas lo que sientes?, interrumpió de repente Alejandro, sorprendiendo a Luis. La sinceridad en la voz de su hijo caló hondo, a la par que el insistente eco de la duda resonaba en su mente. Luis se detuvo, apretando el pincel como si deseara encontrar el control en un mundo incontrolable. ¿Por qué? Estoy aprendiendo a través de este proceso y a veces tengo miedo de las sombras que pueden surgir, admitió, sintiendo que una voz más osada comenzaba a tomar forma dentro de él. Había una liberación en reconocer sus debilidades, una forma de dignidad que había anhelado durante demasiado tiempo. Decidido a no bloquear su vulnerabilidad, Luis propuso una nueva dinámica. ¿Qué te parece si hablamos mientras pintamos? Cuéntame lo que sientes. Así compartimos no solo el arte, sino también nuestras historias. Alejandro se quedó en silencio por un momento, sopesando la propuesta. Sus labios se apretaron, pero eventualmente asintió. Así, lo que inicialmente era una actividad aislada, comenzó a convertirse en un espacio de diálogo, donde cada pincelada coincidía con una conversación sincera. Luis descubrió que hablar sobre su vida, sobre sus miedos y decisiones, era radicalmente diferente de evadirlas. La distancia emocional que había mantenido con su hijo comenzó a desvanecerse. Sin embargo, cada revelación también traía consigo un profundo sentido de angustia. En cada historia compartida emergían viejos rencores y heridas. Recuerdo ese día cuando decidiste quedarte en el estudio en lugar de venir a la presentación de mi obra, dijo Alejandro, su voz temblando entre el dolor y la resiliencia. Sentí que no importaba lo que lograra. La realidad de esas palabras apretó el pecho de Luis, como una especie de ajuste de cuentas que no podía evitar. Te fallé, no estuve allí, y debí serlo, dijo, con la firmeza de alguien que reconoce solo ahora el peso de sus decisiones. Y aunque las palabras le costaron, la liberación de admitir su responsabilidad fue innegable. Mientras el arte tomaba forma, Luis no podía ignorar que cada conversación traía consigo una carga emocional que iba más allá de la pintura. Descubrió la necesidad de una entrega completa, no solo a su hijo, sino también a la búsqueda de redención personal. ¿Crees que aún tengo tiempo para enmendarlo?, preguntó, casi en un susurro. Eso depende de lo que hagas ahora, respondió Alejandro, su mirada feroz y esperanzadora a la vez. Es fácil decirlo, pero la acción es lo que cuenta. Ese momento se sintió como una revelación crucial para Luis. La realidad era clara, no podía cambiar el pasado, pero sí podía atesorar el presente y trabajar para conquistar el futuro. A medida que el tiempo avanzaba y sus acciones comenzaban a tener un impacto positivo, Luis sintió un escalofrío de determinación. Pero en el fondo, una inquietud persistía. Podía verdaderamente superar las sombras de su pasado y, lo más importante, Alejandro, su hijo, estaría dispuesto a caminar junto a él en esta nueva travesía. Esa noche, mientras limpiaba sus pinceles, una idea lo asaltó. El verdadero desafío no estaba solo en el arte, sino en abrir su corazón por completo. Sería capaz de enfrentar las verdades más dolorosas de su vida para liberarse del pasado. Las respuestas eran inciertas, pero la promesa de un camino transformador lo llenaba de un renovado sentido de propósito. Sin embargo, el verdadero examen estaba por venir. La vida siempre traía consigo giros inesperados. Justo cuando pensaba que comenzaba a comprender a su hijo, un nuevo mensaje en su teléfono lo hizo detenerse en seco. Era un aviso sobre un evento familiar y la mención de un tema prohibido, un recuerdo que sin duda lo removería hasta los cimientos.
¿Estaba realmente listo para confrontar lo que estaba a punto de llegar? Luis sintió que el aire se le escapaba de los pulmones al leer el mensaje en su teléfono. La notificación, simple y directa, contenía un recordatorio para un encuentro familiar, un asunto que siempre había preferido evitar. La mención de un tema prohibido le hizo comprender que no se trataba de un evento cualquiera, sino de una reunión cargada de tensiones y secretos que habían permanecido ocultos durante demasiado tiempo. Volvió a mirar su lienzo sin poder concentrarse. El color le parecía más opaco que nunca. El primer impulso fue ignorar la invitación. Sin embargo, algo en su interior le dijo que esta vez no podía dar la espalda a lo que estaba a punto de suceder. Decidió no proyectar la misma evasión de siempre. Con esfuerzo, se obligó a sí mismo a contemplar lo que le esperaba en aquella reunión familiar. Ana, su hermana, había estado enviando insinuaciones sobre la herencia familiar, un tema que lo había mantenido alejado de los suyos durante años. La idea de volver a ese entorno lo llenaba de ansiedad. Mientras lavaba los pinceles, su mente se deslizó hacia lo que aquellas posesiones representaban: el peso de las expectativas, las cargas no resueltas, las decisiones que aún lo atormentaban. Luchar por el reconocimiento personal se había vuelto más que una búsqueda de aprobación, era un llamado a enfrentar su propio legado. Al día siguiente, Luis se preparó mentalmente para el evento. Se vistió cuidadosamente, como si cada prenda fuera una armadura que lo protegería de las viejas sombras. En el camino, pensó en la conversación con Alejandro. Su hijo lo miraría desde otra perspectiva si decidía confrontar su pasado en lugar de evadirlo. El lugar donde se llevaría a cabo la reunión no podría ser más simbólico. La casa familiar estaba enclavada en un vecindario que había visto mejores días, ocupando un lugar casi igual al de sus recuerdos, lleno de vida y risas, pero también de rencores y desilusiones. Al llegar, los rostros familiares lo recibieron con mezcla de cálido recibimiento y destellos de juicio. «Aquí está el artista», bromeó un primo, pero Luis sintió que la palabra lo desgastaba. No quería ser el artista, sino el hombre que aún luchaba por encontrar su lugar y reconciliarse con el pasado. La cena se desarrolló entre risas, gestos y conversaciones triviales, pero cuando los temas comenzaron a girar hacia la herencia, la atmósfera cambió. Ana planteó de repente la pregunta que todos habían estado esquivando. «¿Qué piensas hacer con tu parte, Luis?» Su tono era desafiante y la expectación se hizo palpable. Cada palabra de su hermana se sintió como un latigazo, como si estuvieran reclamando algo que él ya había decidido abandonar. «No he pensado mucho en ello», respondió, controlando la voz que temblaba al salir. Sin embargo, en su interior, una decisión se gestaba. No podía dejar que la etiqueta de «el artista fracasado» definiera su vida. Mientras las conversaciones continuaban fluyendo a su alrededor, Luis decidió tomar el control. Durante un momento de silencio natural, se levantó y comenzó a hablar. Su voz, primero titubeante, ganó fuerza al compartir sus reflexiones sobre la familia, las relaciones y cómo había vivido en el miedo de no ser suficiente, tanto para ellos como para sí mismo. Relató sus luchas y lo que había aprendido al pintar con Alejandro, y poco a poco la tensión entre los presentes comenzó a transformarse. «Estoy aquí porque quiero enfrentar lo que somos, lo que hemos hecho y lo que hemos dejado de hacer», afirmó, firme. Largas miradas y murmullos se deslizaron por la mesa, y Luis supo en ese instante que su lucha no solo le pertenecía a él, sino a todos los que estaban allí. Pero aún había una sombra que lo acechaba, un secreto por revelar que había estado guardando como un tesoro en su interior, uno que cambiaría las dinámicas familiares para siempre. Sería capaz de enfrentar no solo sus miedos, sino también las revelaciones que amenazaban con desmantelar el frágil equilibrio que había construido. La presión aumentaba mientras sus ojos se encontraban con los de su hermana, y la familia en silencio esperaba su declaración. Luis sabía que este era el momento decisivo. Debía arriesgarse a ser vulnerable para seguir adelante. Respiró hondo y se preparó para abrir la caja de Pandora, que, de ser liberada, podía traer tanto liberación como caos. El tiempo se detuvo un instante, alargando la tensión en el aire. ¿Cómo reaccionarían ellos ante la verdad? Aún sintiendo cómo su corazón latía con fuerza, supo que no había vuelta atrás. Esta sería su única oportunidad de conectar finalmente con su familia, y tal vez con él mismo. Luis respiró hondo.
la carga de sus palabras pesando en el aire tenso de la sala. Sentía que el momento había llegado, pero una mezcla de incertidumbre y desafío lo mantenía anclado en su lugar. No era solo una cuestión de herencia, había más en juego, una verdad sobre sí mismo que lo había estado consumiendo por años. Mirando la mesa, todos los rostros estaban dirigidos a él, como un jury que esperaba su sentencia. La mirada inquisitiva de Ana lo atravesó, y por un instante se sintió como un niño atrapado en su propia mentira. Sus pensamientos se agolpaban, pero sabía que no podía retroceder. Con el pulso acelerado y los ojos empañados de expectativa, finalmente encontró su voz. Durante mucho tiempo he estado buscando la aprobación de los demás, comenzó, cada palabra resonando en su cabeza. He vivido en el miedo de ser lo que se espera de mí, de ser el artista o, peor aún, el fracasado. Pero hoy quiero ser Luis, el hombre que está listo para enfrentar su pasado y asumir lo que está por venir. Ese acto de sinceridad, como un primer paso hacia un nuevo camino, su voz se hizo más firme. Se atrevió a mirar a todos en la habitación, sintiendo cómo poco a poco sembraba la idea de que sus deficiencias no lo definían. Se detuvo, recordando los momentos de duda que aún lo atormentaban, la presión por lograr el éxito, la profunda angustia de no estar a la altura de las expectativas familiares. A medida que continuaba, reveló el secreto que había guardado, su deseo de vender el estudio de la familia para financiar una muestra de arte que había estado planeando con Alejandro. Esta idea, que algún día había sido solo un sueño, ahora se sentía como una necesidad urgente. Estoy aquí no solo para enfrentar el pasado, sino para abrir una nueva puerta, una que me permita ser vulnerable, declaró. Los murmullos comenzaron a expandirse. Las reacciones fueron variadas: desconcierto, sorpresa y un atisbo de entendimiento. Había algo liberador en compartir su intención, romper el ciclo familiar que tanto había cargado sobre sus hombros. Luis continuó, abordando la responsabilidad que sentía hacia su hijo y hacia sí mismo, confrontando sus propias limitaciones con una claridad que nunca había tenido antes. Sin embargo, las palabras fluyeron como un río de verdades, y pronto se dio cuenta de que había despertado más de lo que esperaba. La ira contenida de su hermano saltó a la vista. ¿Y qué habrá de nosotros, Luis? ¿Acaso no hay valor en lo que la familia ha construido?, exclamó, con una mezcla de rabia y vulnerabilidad. Luis sintió el peso de sus palabras, pero en lugar de desmoronarse, mantuvo su postura. Lo que construimos fue importante en su momento, pero también necesitamos crecer, evolucionar, replicó, consciente de que aquello podía abrir una nueva herida familiar. A medida que su determinación se intensificaba, también lo hacía la resistencia a su alrededor. El ambiente se tornó espeso, la tensión aumentando mientras cada miembro de la familia parecía procesar la noticia. No solo estaba tomando una decisión por sí mismo, sino que sus palabras estaban desafiando la esencia misma de lo que habían creído y cómo se habían sincronizado en el pasado. Luis entendió que, independientemente de la reacción, esto era un paso necesario para su propia sanación. Cuando sintió que el silencio se había posado sobre ellos como un manto, un pensamiento crucial cruzó su mente. Había llegado el momento de enfrentar no solo su pasado, sino también los secretos que habían quedado sepultados en la familia. Aún había conversaciones dolorosas que abordar y verdades que revelar. ¿Sería capaz de arriesgar su relación con su familia en esta búsqueda de autenticidad? Una decisión clave se cristalizó en su mente. Hay algo más que he estado guardando, algo que cambiará la forma en que vemos esta familia, dijo, con voz firme y decidida. La sala se llenó de una expectativa palpable, y Luis supo que debía ser más valiente que nunca, porque esta vez no solo se trataba de él. La tensión en la sala se hacía casi palpable. Luis podía sentir cómo cada mirada se intensificaba, y no solo la de su hermano. Incluso Ana, quien siempre había sido una roca de apoyo, ahora parecía un océano de incertidumbre. Se sintió invadido por una oleada de emociones. Miedo, sí, pero sobre todo, una determinación que comenzó a tomar forma. Antes de continuar, dijo, respirando hondo para desafiar sus nervios, quiero que todos entiendan que esto no es una simple decisión sobre un estudio o una herencia.
Esto se trata de mí y de nosotros. Su voz resonaba con un nuevo peso, y pudo observar cómo se apretaban algunos puños y se entrecerraban miradas. Luis había arrastrado por mucho tiempo el lastre de las expectativas familiares. Aquella mañana de domingo, enfrentándose a su familia, había decidido que no solo hablaba de su futuro, sino también de aquellos que lo rodeaban. La idea de ser el eslabón débil de un futuro que otros habían diseñado para él, lo había mantenido atado a un papel que ya no quería jugar. Avanzó en su discurso, sus palabras fluyendo como si finalmente se liberara de los grilletes invisibles que lo mantenían cautivo. Hay algo que muchos de ustedes no conocen de mí, algo que he temido compartir por el potencial de fracturar este vínculo familiar. Pero es hora de ser honesto, no solo conmigo mismo, sino también con ustedes. Su hermano, visiblemente alterado, se inclinó hacia adelante. ¿Acaso has planeado esto desde hace tiempo? ¿Por qué no lo dijiste antes? Luis no se inmutó. Este era su momento. He estado trabajando en un proyecto que desafía todo lo que hemos construido. Quiero construir una nueva vida, donde no sea el artista local que solo transmite las ideas de otros. Quiero ser un creador, no solo un artista. Las palabras le parecieron ligeras, a pesar del peso que llevaban. Sabía que esto podría ser un catalizador para transformar no solo su vida, sino la de su familia. Había comenzado a descubrir el profundo sentido que su arte podría proporcionar no solo a él, sino a su comunidad. Asociaciones con otros artistas, ideas infundidas de vida y energía, eran parte de la visión que deseaba sacar de su mente. La mirada de su hermano se oscureció, mientras la realidad de lo que implicaba aquel camino comenzaba a descender sobre ellos. ¿Y si fallas? ¿Qué pasará con el legado familiar, con nosotros? La pregunta quedó colgando en el aire, y Luis sintió un hueco en el estómago. ¿Qué pasaría si fallaba? Pero rápidamente se dio cuenta de que en la posibilidad de soledad también existía la oportunidad de autenticidad. Me arriesgaré. Prefiero perderme en mis propios fracasos que vivir con la aprobación ajena, si eso significa perder mi esencia. La conversación se tornó cada vez más intensa, cada miembro de la familia expresando su perspectiva, sus miedos y sus esperanzas. Luis escuchó la ira de su hermano, la confusión de Ana y el silencio de su madre, quien siempre había sido el pilar y que en ese momento parecía dudosa. A pesar del tumulto emocional, él estaba decidido a seguir adelante. Con cada reacción, sentía que un hondo sentido de claridad brotaba de su interior, como si cada palabra que decía lo acercara más a la verdad que tanto anhelaba alcanzar. Pero a medida que el intercambio se tornaba más tumultuoso, notó que sus palabras estaban abriendo viejas heridas, sacando residuos de historias que nunca habían sido contadas en la mesa. Luis hizo una pausa y miró a su madre, con la esperanza de que su mirada pudiera traducir no solo el dolor de la pérdida, sino también el deseo de unión. Cuando los ojos de ella finalmente se encontraron con los de él, supo que una chispa de comprensión había comenzado a florecer. Hay algo que no les he contado a ninguno de ustedes, y ese es el último secreto que guardo. Algo que cambiará la historia de nuestra familia para siempre, dijo, notando que su voz temblaba ligeramente. Su corazón palpitaba con fuerza. Este era el punto de no retorno. Los ojos se abrieron como platos, y por primera vez el poder de lo desconocido les pertenecía a todos. La sala se volvió un espacio de anticipación. No solo lo que estaba a punto de revelar cambiaría su destino, sino que tenía el potencial de redefinir completamente su existencia familiar. Luis respiró profundamente, con los ingredientes de su liberación agrupándose en su mente. Era hora de poner las cartas sobre la mesa. Pero, ¿tendrían sus familiares la capacidad de escuchar, comprender y, sobre todo, aceptar la nueva narrativa que él estaba a punto de construir? La expectativa se acumuló, una tensión lista para estallar. Luis sintió que el instante se estiraba mientras sus palabras se liberaban de su pecho. He estado luchando con una parte de mi pasado que me ha mantenido prisionero. Hay algo que nunca he compartido con ustedes, una verdad sobre nuestro legado que ha estado enterrada entre los recuerdos.
La atmósfera crepitaba y todos los ojos se centraron en él. Un peso palpable caía sobre sus hombros. El silencio era absoluto. Luis podía ver la confusión, la curiosidad y la incredulidad en los rostros de su familia. No solo estaba buscando un camino para mí, sino que también he descubierto una verdad que tiene que ver con la herencia que todos esperan que administre. Su voz resonaba con cada palabra, cada medida y cada duda que había vivido. Esa herencia no es solo dinero, es un legado de amor, de sufrimientos abordados y de oportunidades no aprovechadas. Y he decidido usar esa herencia para algo más grande que un simple alivio económico. Quiero fundar una galería de arte donde cada uno de nosotros pueda verse reflejado y sanar a través de la expresión, confesó. Un murmullo recorrió la sala. Pudo notar cómo la incredulidad se transformaba lentamente en atención. He estado en contacto con artistas de la comunidad, incluidas algunas personas que atraviesan luchas parecidas a las que yo he vivido. Esto podría ser un espacio donde el arte se convierta en una voz, no solo para mí, sino para todos nosotros, continuó, sintiendo cómo aquella idea cobraba forma mientras hablaba. Las miradas se intensificaron. Luis notó que Ana parecía confundida, pero al mismo tiempo atraída por la idea. ¿Y qué hay de la familia? ¿Qué significa esto para nosotros?, preguntó finalmente. Su voz traía consigo la tensión de la unión y el desasosiego de una parte de su historia que podría verse amenazada. Luis tomó aliento. Significa que como familia necesitamos un nuevo comienzo. Necesitamos unificar nuestras historias y entender que el arte puede ser un camino hacia la reconciliación, acerca de cómo hemos vivido, nuestras expectativas y los fracasos que nos han separado, dijo con firmeza, observando a cada miembro de su familia, capturando la esencia de lo que estaban viviendo. La respuesta de su hermano llegó con un aplomo frenético. ¿Estás dispuesto a sacrificar lo que hemos creado por un sueño? ¿Una ilusión? La aprobación de la familia es lo único que has rechazado, lo único que has ignorado, replicó interrumpiendo su discurso, vestido de frustración. Estoy sacrificando un concepto de familia que ha hecho que todos se sientan atrapados en un ciclo de expectativas y sufrimiento. Este no solo es un sueño, es la verdad sobre lo que queremos ser. Una familia que no se aferra al dolor, sino que encarna la sanación, replicó Luis, sintiendo que los cimientos de su propia verdad comenzaban a gestar cambios. El intercambio de emociones fue un campo de batalla, y cada palabra se transformaba en una oportunidad. Tú solo ves pérdidas, pero esto es un llamado a recuperar lo que hemos olvidado. Alejandra, nuestro padre ha estado empujándonos por mucho tiempo a hacer algo que no somos, y yo no quiero seguir con ese legado, explicó, sintiendo cómo la verdad de su deseo se arrastraba hacia un futuro inesperado. Mientras hablaba, Luis vio que la mirada de su madre se abría, como si apenas comenzara a comprender lo que propugnaba. ¿Y si esto nos acerca en lugar de alejarnos?, preguntó con voz temblorosa. He sentido que vivíamos por otros, y quizás es tiempo de que todos nosotros descubramos nuestras propias pasiones. Su corazón se aceleró al percibir esa sed de conexión. El camino por recorrer aún era largo. Mientras sus familiares comenzaban a asimilar la idea, un peso emocional parecía levantarse. Luis podría ver una pequeña fisura en lo que una vez fue un entorno tenso. Mi deseo es construir algo juntos, una galería que no solo sea sobre mí, sino sobre cada uno de nosotros, un espacio de amor y legado real, donde el arte trascienda nuestras diferencias y nos reúna en un propósito, concluyó, multiplicando la trascendencia de su propuesta. El susurro era una expresión visible de incertidumbre y también de esperanza en el aire. El desafío se había lanzado, y ahora Luis debía ser capaz de mostrar que no solo su deseo de cambiar era válido, sino que era necesario. La lucha tenía la capacidad de transformarse en un renacimiento familiar en todos sus niveles. Entonces, ¿te gustaría ayudarme a construirlo?, preguntó a su hermano, un desafío implícito. La electricidad de esa pregunta lingered, y la familia sintió la división en sus corazones y el deseo de unión. La mirada de su hermano se iluminó por un instante. Si decides que esto es lo que realmente deseas, estaré contigo, declaró. Las palabras resonaban como un juramento de sanación. Esa noche marcó el inicio de una historia familiar renovada.
Luis vislumbró un futuro lleno de posibilidades, donde él, su arte, Alejandro y todos sus seres queridos podrían ser verdaderamente quienes eran. Así, la revelación de su verdad se convirtió en la fuerza que unió lo que antes parecía estar irremediablemente fracturado. Era un viaje difícil y lleno de desafíos, pero juntos estaban listos para emprenderlo. Luis ya podía sentir que, a través de su arte y sus esfuerzos por sanar sus relaciones familiares, había encontrado la esencia de lo que significa ser verdaderamente humano, la capacidad de amar, de errar y, por sobre todo, de crecer. Este es el momento en que su vida comenzó a cobrar sentido, libre de cargas, abrazando el arte y redescubriendo al padre que tanto había anhelado ser. Una nueva historia había empezado, y era solo el comienzo. ¿Y tú? ¿Estás listo para descubrir tu propia historia? Suscríbete inmediatamente al canal para no perderte las próximas historias emotivas exclusivas. Deja un me gusta ahora para alimentar el algoritmo y comenta tus reacciones y teorías sobre el final. Comparte instantáneamente este video con al menos 5 amigos que necesitan ver esta conclusión. Necesitan suscribirse ahora. Este es el momento de mostrar su apoyo y no esperen ni un segundo más para compartir.